Buenos días, profesora. ¿Cómo van? Me retiré un poquito porque tengo aquí una obra y me están quedando mal, mis niñas. Bienvenidas. Déjalo ahí. Bueno, entonces, quedamos en que alguna niña iniciaba hoy o inicio con los siguientes temas. Si quieres, nosotros iniciamos, profe, la exposición. ¿Con qué íbamos a iniciar? ¿Qué tema? Nosotras tenemos jueces de paz. Jueces de paz. Yo iba a tocar algo de ese tema, no sé si ayer alcanzamos a ver algo de jueces de paz. Pero tienen la palabra y yo continúo. ¿Necesitan que les comparta alguna presentación? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. No, ya voy a comenzar a compartir. Listo, y ya activo la cámara. Bueno, voy a solicitarles a todos, por favor, que activen las cámaras. Había un compañero que tenía unas dudas. Entonces, en el transcurso de la clase vamos a hablar de este tema. Listo, profe. Me avisan, por favor, si se ve. Sí, señora, yo estoy viendo la diapositiva y la escucho. Laura. Ok, de acuerdo. Entonces, buenos días, profe. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó el tema jueces de paz. El tema está a cargo de Daniela Sánchez y de Luisa Rodríguez. Buenos días. Para iniciar, entonces, ¿qué es un juez de paz? Los juzgados de paz son tribunales unipersonales y en la pirámide de la estructura judicial, los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, sin que este orden afecte su independencia e imparcialidad, pues poseen la responsabilidad de administrar justicia para resolver conflictos y garantizar los derechos de las personas. Consolidar la paz social y el desarrollo de la democracia dentro del marco del Estado de Derecho. La estructura de un juzgado de paz. Entonces, inicialmente encontramos el juez de paz, luego viene el juez suplente, seguidamente viene el secretario titular, que tiene su secretaria auxiliar, al lado viene el alguacil del Estado, con su alguacil ordinario, y de últimas viene el conserje. Jueces de paz internacional. Juez de paz, juzgado de paz o tribunal de paz hace referencia a un tipo de órgano jurisdiccional presente en diversos países. Habitualmente son órganos judiciales, unipersonales con jurisdicción en el ámbito local. Otro rasgo importante del juez de paz es que debe residir en la misma población donde ha de presentar sus servicios y en algunos casos hablar el idioma o dialecto más utilizado en dicha comunidad. En algunos ordenamientos como el venezolano, el colombiano, el peruano o el ecuatoriano, el juez de paz es elegido por los propios vecinos de la comunidad donde ejercerá su cargo, mientras que en otros casos como España, aunque es elegido por mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento, es nombrado por la Sala del Gobierno Tribunal Superior de Justicia correspondiente por un periodo de 4 años.
Diferencia entre un juez de paz y un juez de paz de reconsideración. El juez de paz es el particular que administra justicia en equidad, que conoce las controversias y conflictos que se someten a su consideración de mutuo acuerdo. Y un juez de paz de reconsideración, cuando existe el fallo en equidad proferido por el juez de paz, será susceptible de reconsideración siempre y cuando la parte interesada los manifieste de manera oral o escrita, y ese fallo será estudiado por un acuerdo colegiado integrado por un juez de paz y 2 jueces de reconsideración. El rol. Los jueces de paz y de reconsideración son mediadores que se encargarán de brindarles herramientas a las comunidades o particulares para la resolución pacífica de sus conflictos, promoviendo cultura ciudadana, diálogo, respeto y tolerancia entre los ciudadanos y contribuyendo a la protección de los derechos humanos y la prevención de la violencia. Los jueces de paz actúan en los siguientes casos. En conflictos de pareja y de familia, se ven los casos en convivencia familiar, en el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, relación de visitas a menores, declaración de unión marital, de hecho, incumplimiento de pago, negocio o contrato, daño en bien ajeno, injuria, calumnia u ofensas personales y acta de conciliación en la fijación, aumento, exoneración de alimentos. También actúa en el tema comunitario para el mal uso o daño de bienes o servicios comunitarios, alterar la paz y tranquilidad de la comunidad, la contaminación ambiental, el mal manejo de mascotas y animales, incumplimiento de pagos o contratos, injuria, calumnia u ofensas personales, violencia juvenil o riñas callejeras, hurto hasta 10 salarios mínimos legales, daño en bien ajenos, lesiones personales e incapacidad menor a 60 días. En los temas entre personas, acá se ve el incumplimiento de pago, negocio o contrato, arrendamientos, lindero o usurpación de tierras, servidumbres, la extorsión, estafa cuya cuantía no exceda a 100 salarios mínimos, daño en bien ajeno, lesiones personales menor a 60 días, hurto hasta los 10 salarios mínimos, injuria y calumnia. Esto también está en la ley 497 de 1999 del 10 de febrero, esto es de Colombia. Escogimos unos artículos y pues los vamos a exponer, pero en los que más pues se aclaran a los jueces de paz, por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y su funcionamiento. Según el artículo 2, la equidad, las decisiones que profieren los jueces de paz deberán ser en equidad conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad. En el artículo 7, la garantía de los derechos es obligación de los jueces de paz, respetar y garantizar los derechos, no solo de quienes intervienen en el proceso directamente, sino de todos aquellos que se afecten con él. En el artículo 12 se habla de la posesión. Los jueces de paz y de reconsideración tomarán posesión ante el alcalde municipal o distrital del lugar. En el artículo 14, la naturaleza y requisitos, los jueces de paz y los jueces de reconsideración son particulares que administran justicia en equidad de acuerdo con lo establecido por la Constitución y la presente ley. Para ser juez de paz o de reconsideración se requiere ser mayor de edad, ser ciudadano en ejercicio, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, haber residido en la comunidad respectiva por lo menos un año antes de su elección. En el artículo 21 se habla de la capacitación. Los jueces de paz y de reconsideración recibirán una capacitación permanente. Al Consejo Superior de la Judicatura deberá organizar y ejecutar el Programa General de Formación de Jueces de Paz y de reconsideración con la participación de los Ministerios del Interior, de Educación, de Justicia y del Derecho de las universidades, de las organizaciones especializadas y de las comunidades en general.
A continuación tenemos un video. ¿Alguna pregunta respecto al tema? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al tema? Vamos a ver el video y continúo hablándoles de este mismo tema. Bueno, muchas gracias, Luisa, muchas gracias, Daniela, muy bien esta presentación. Vale. Me avisan, por favor, si se ve o si aparece cargando. Está cargando. A ver. La sociedad colombiana ha venido siendo víctima de variados y constantes conflictos. Tenemos una lucha armada desde hace más de 50 años que parece no terminar. Además de asesinatos, secuestros, narcotráfico, violencia intrafamiliar y una gran desigualdad entre pobres y ricos. Por eso, en un país donde los problemas no se hacen esperar, surgió la Jurisdicción de Paz. Este organismo, creado con el fin de solucionar conflictos a partir de la Ley 497 de 1999, está compuesto por los llamados jueces de paz. Pero, ¿quiénes son esas personas y por qué les interesa resolver los problemas de otros? Los jueces de paz sirven fundamentalmente para 5 cosas. En primer lugar, los jueces de paz son constructores de convivencia en los sectores sociales, en los lugares donde la comunidad lo eligió para desempeñar esta tarea de trabajar la convivencia, desarrollar la convivencia y hacer la convivencia. En segundo lugar, los jueces de paz son personas que resuelven de manera rápida, eficiente y eficaz la conflictividad que se desenvuelve en la comunidad, que ocurre en la comunidad y que la comunidad voluntariamente lleva para que este juez de paz resuelva. Tercero, los jueces de paz son pedagogos ciudadanos también en la prevención de los conflictos. Las personas que hemos elegido, que hemos seleccionado para que sean nuestros jueces de paz, no solamente están resolviendo conflictos permanentemente, sino desarrollan una tarea previa, que es una tarea pedagógica de prevención de conflictos y una tarea posterior a los conflictos de acompañar a las partes que tienen alguna dificultad o alguna desaveniencia. Cuarto, los jueces de paz son personas que coadyuvan al acceso democrático a la justicia colombiana, porque muchos ciudadanos, por las distancias, por los lugares donde viven, no pueden llegar a la justicia. Estos jueces son una expresión del Estado de Derecho, como lo dice nuestra propia Constitución Política. Ellos permiten el acceso de muchos ciudadanos porque son parte de la rama judicial, son miembros de una jurisdicción y por tanto garantizan el acceso a la justicia. Y un quinto aspecto que a mí me parece fundamental de la tarea que desarrollan estos jueces tiene que ver con el acompañamiento a las personas en el desarrollo de sus problemas para que estos problemas no finalmente se escalen a otro nivel de conflictividad y tengamos problemas mayores. Creo que desarrollan una tarea fundamental en la construcción de la democracia, de la convivencia y de la paz social. Lo que hacemos los jueces de paz, les ayudamos a que solitos lleguen a un acuerdo, que solucionen el problema de la mejor manera posible. Un juez de paz trabaja por el bienestar de la sociedad, ayudando a resolver los conflictos que se presenten al interior de su comunidad, pensando siempre en la equidad y justicia de sus decisiones. Es elegido por sus propios vecinos, quienes le dan el poder para solucionar sus problemas internos. Por eso el juez de paz conoce bien su entorno, sus necesidades y las problemáticas que lo afectan. El juez de paz escucha las problemáticas de la comunidad, recibe una solicitud por escrito por parte de una persona que tenga algún problema o una divergencia con otra persona, invita a las dos personas a un diálogo y por medio de charla, de escucha y todo eso, se intenta llegar al acuerdo entre las dos personas sacando lo que se llama una conciliación. Como una especie de superhéroe comunitario, el juez de paz se establece como la primera instancia a la cual acudir en caso de conflicto. Por ejemplo, si tengo un problema con mi vecino porque organiza fiestas todos los días y no me deja dormir, acudo directamente donde un juez de paz.
Sin embargo, si una persona atenta contra la vida de otra, el juez de paz no es competente para solucionar este caso. Homicidios, violencia física y delitos graves no hacen parte de sus funciones. De esto se encarga la justicia ordinaria. Las personas que deciden convertirse en jueces de paz tienen el firme propósito de ayudar a otros. Esto puede sonar extraño, pero no es imposible. Aún existen personas, colombianos que se preocupan por la estabilidad de la sociedad y que están dispuestos a trabajar sin esperar retribución por el bienestar de la comunidad. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, como pudieron ver, tenemos otro mecanismo autocompositivo de solución de conflictos y ahí intervienen unas personas que, como lo dice el video, tienen un espíritu, perdónenme, social. Ellos velan por su comunidad, por esos problemas barriales, por esos problemas municipales, por esos problemas allá en esos pueblitos lejanos en donde no hay una universidad, un consultorio jurídico, en donde no hay quien les ayude a solucionar conflictos. Entonces, aquella persona conocedora de las problemáticas de los suyos, como lo mencionan, los problemas con los vecinos, los problemas en las vías, los problemas entre las familias. Entonces, esa persona conocedora y que se ha hecho conocer de su comunidad. Por eso nos dicen sus compañeras en la exposición, debe siquiera llevar un año haciendo una gestión social con toda la comunidad. En sus barrios hay un juez de paz. En sus, allá en donde tenemos las fincas, todas esas municipios lejanos, hay jueces de paz. Son personas con un pensamiento de servicio al otro, sin esperar nada a cambio, porque ellos no tienen un sueldo. Entonces, ¿qué pasa con esos jueces de paz? Aquella persona, como lo dijimos, conocedora de los conflictos y que ya la comunidad lo tiene como un líder, entonces deciden por voto popular, porque debe tener unos conocimientos de esos problemas y haberse dado a conocer por voto popular, lo eligen. Al elegirlo, esa persona va a recibir unas capacitaciones. Como lo vieron, está reglado por una ley. ¿Cuál es la ley que rige los jueces de paz? ¿Quién me quiere decir? Alexandra Mora. No, profe, no escuché la ley. Pero sí le estaba poniendo cuidado al video. La ley 497. La ley 497 de 1999. Bueno, esa ley, entonces, ¿qué dijo el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Qué dijo el Ministerio de Justicia? Busquemos más auxiliares de la justicia que estén ahí, en medio del problema, que sepan cuál es la problemática, ¿sí? Que no sea el abogado o que no sea una persona externa al problema que hay, sino una persona que lo viva a diario. Entonces, es esa persona que la comunidad por voto popular decidió elegirlo y él nos va a ayudar a orientar. Pero esas orientaciones, esas recomendaciones, esos acuerdos al que llegamos con el ejercicio, el vecino que hace todos los días fiestas y no deja dormir a los otros, ¿sí? O el problema que hay entre parejas, el tema, todos los que mencionaron en la exposición sus compañeras, o el problema que hay entre vecinos. Entonces, ¿qué lo hace valer? Entonces, ¿qué dijo la jurisdicción? Los vamos a capacitar en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Como pudieron ver, esos acuerdos, ¿en qué están plasmados? ¿Qué me dice Luis Flores? Luis Flores. Luis Flores.
Profe, ¿cómo es la pregunta? Voy a ir llamando a lista porque veo que no me están asistiendo a clase. No es prender una cámara. Y Profe, eso, Luis está diciendo que no le funciona el micrófono, está escribiendo por medio de Zoom. entonces, voy a ir llamando a lista. Permítame un segundito. Preguntaba que esos acuerdos a los que pueden llegar las personas que tienen un conflicto en una comunidad, en un barrio, tienen un valor importante. Entonces, ¿cómo se hacen valer esos acuerdos? ¿Mediante qué documento? ¿Mm? ¿Mediante qué documento se hacen valer esos acuerdos? Quiero preguntarle a Camilo Esteban, caballero. Camilo Esteban. Quiero preguntarle a Geraldine, ¿mediante qué documentos se hacen valer los acuerdos que se hacen ante un juez de paz? No sé, profe. Angie Geraldine. Sí está, ¿no? Sí, profe, pero no sé, mediante, no sé, la Constitución. Bueno. No sé, profe, la verdad. Daniela Ortega. Hola, profe, buenos días. Buenos días. La misma pregunta. No, profe, tampoco sé. Yo les decía que una exposición tiene la misma seriedad de una clase, que se debe escuchar y ver con respeto lo que cada uno de sus compañeros expongan y el docente está ahí para ir orientando, ir aclarando. Entonces, ¿qué me quiere decir Yerly Maritza Espinosa? No sé, profe, son válidos mediante... Espera, que yo copié. Sobre un acuerdo donde nazca pues lo que quedó escrito, quizás. Sí, un acuerdo. Mediante actas, profe, ¿no? Deben dejar por escrito. Yerly Maritza, ¿cuáles son las 5 características Jueces, ¿sí? que nos dicen para qué sirven los jueces de paz? Es para conflictos entre pareja, familia, el daño del bien ajeno, relaciones contra menores. No, esos son los asuntos que se pueden consultar ante ellos. Luis David, ¿qué me quiere decir? Luis, ¿qué me quiere decir Lady Alejandra? Lady Alejandra Insignares. Lady. ¿Qué me quiere decir Laura Daniela? Ah, ella se retiró, ¿no? ¿Qué me quiere decir Andrea Alexandra Mora? Señora. ¿Para qué sirven los jueces de paz? Pues son personas calificadas que digamos que le da el Estado una capacitación para que sean como los que sean, ¿cómo se dice eso? Intermediarios entre un conflicto, porque hay sitios en el país donde no llegan los abogados, donde no está presente el Estado. Entonces, por eso lo hicieron, como por ayudar también a solucionar conflictos en esos sitios. Gracias. ¿Qué me quiere decir Luisa Fernanda? Ah, no, Luisa no, porque ella es expositora. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir Daniela tampoco porque es expositora? ¿Qué me quiere decir Eric?
Eric. De el juzgado, bueno, un juez de paz son aquellos que están pues en medio de ya sea un conflicto, pero pues sin intervenir y dejando que o sea, que ambas partes lleguen a un acuerdo, una conciliación. Bueno, entonces, resulta que no me le pusieron atención a la exposición de sus compañeras. Sin embargo, les voy a contar que en su barrio, de pronto no tengan conocimiento, pero siempre va a haber una persona que lidera y nos representa ante algunas entidades y vela porque, por ejemplo, esa vía, que es una vía principal de mi barrio, entonces tiene unos cráteres que ya no son huequitos, sino cráteres, dañan los vehículos de la comunidad, o llueve y las alcantarillas se tapan, afectan la comunidad porque se inundan los barrios, entra el agua a las casas. Eso lo vemos a diario en las noticias cada que hay épocas de invierno. ¿Sí? Que conoce las problemáticas que hay entre los vecinos por los problemas de construcciones, de humedad, las fiestas que hacen, los unos se afectan la tranquilidad de otros, todos esos asuntos. Entonces, ese juez de paz de nuestra comunidad que elegimos por voto popular, atiende unos días en la semana, entonces en el salón comunal del barrio, en la sala de su casa. Entonces uno va a la inspección de la localidad a poner la queja y el inspector dice, puede llamar a este número celular. Es el número celular de la persona líder en nuestra comunidad que hemos elegido por voto popular llamado juez de paz. Juez de paz porque es un auxiliar de la justicia. Capacitado en mecanismos alternativos de solución de conflictos que la capacita el mismo Consejo Superior de la Judicatura. Está avalado por el Ministerio de Justicia y el Derecho. Allí también recuerden, cuando hablé de conciliación de los abogados conciliadores, también son avalados por el Ministerio de Justicia y el Derecho. Y resulta que ese juez de paz también levanta un acta de conciliación. Ese es el resultado, lo que decían sus compañeras. Un acta de conciliación que tiene los mismos efectos del acta de conciliación que levanta el abogado conciliador, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Y resulta que ese juez de paz no es un abogado, recuerden que es el líder de la comunidad, el conocedor, el que tiene capacidad, el que tiene una manera de pensar y actuar social, que no espera nada a cambio. ¿Sí? Y entonces son personas muy importantes, como decían en el video, escuchan, dialogan con las personas, como son capacitados en mecanismos alternativos de solución de conflictos, tienen la facultad de levantar un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Está regido por una ley, está regido también por la Constitución, así como los abogados conciliadores están regidos por la ley 640 del 2001, los jueces de paz están regidos por la ley 497 de 1999. Esas son las preguntas que yo les hacía. ¿Qué dijo la persona representante del Consejo Superior de la Judicatura en ese video? ¿Para qué sirven esos jueces de paz? Dijo 5 puntos. ¿Quién me quiere decir uno de esos 5 puntos? Entonces, ¿sirven? Para resolver conflictos y garantizar los derechos de las personas. Sí. Señora, son constructores de convivencia, además. Resuelven de manera rápida y eficaz los conflictos de su comunidad. Son ciudadanos pedagogos, que decía él. ¿Por qué? Porque conocen el problema, están ahí, lo viven. Citan a las partes a dialogar, levantan el acuerdo
Y siguen, además de haber levantado el acuerdo, ese espíritu de pedagogos que tienen, siguen ahí pendientes de qué ha pasado con ese problema, si ha trascendido, si mejoró, están ahí todo el tiempo. Coayudan el acceso a la justicia de las personas, porque ya dijimos, como es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, las personas se dirigen a ese juez de paz de manera voluntaria. Entonces, acceden esas personas a la justicia. ¿Por qué? Porque el juez de paz también tiene esa facultad de administrar justicia de manera transitoria y de levantar un acta de conciliación. Entonces, accedieron las personas, la sociedad, a la justicia de manera voluntaria a través de esa gestión tan bonita del juez de paz. ¿Qué más? Construyen democracia y trabajan por lo social. ¿Qué se necesita para ser juez de paz? Entonces, siquiera un año antes de ser elegidos, ser partícipes en los problemas de la sociedad, en los problemas sociales, ya haberse dado a conocer ante toda su comunidad. Entonces, para ser juez de paz, necesitan, antes de ser elegidos, un año de haber participado en todas las problemáticas sociales de su comunidad. Necesitan haber sido capacitados en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Con esa capacitación ya están inscritos allá ante el Consejo Superior de la Judicatura. Ya están inscritos esos jueces en el Ministerio de Justicia. Por eso esa acta que levantan está avalada por ellos. Y hay una plataforma que maneja tanto los conciliadores, abogados conciliadores, como los jueces de paz. Entonces esa plataforma, allá se registran todos esos asuntos, esas actas. Entonces, ¿qué hace el ministerio? Está llevando una base de datos en donde están viendo qué tipos, qué estratos sociales están resolviendo sus conflictos de manera voluntaria utilizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con actas. ¿Qué personas de esas que acceden de manera voluntaria llegan al acuerdo? ¿Qué personas no llegan al acuerdo con la constancia de no acuerdo? ¿O qué personas no tienen ánimo conciliatorio? Entonces se levanta la constancia de no asistencia. Entonces, esos jueces de paz son una parte importante para ayudar al acceso a la justicia de la sociedad y son una herramienta que se puede utilizar para evitar congestión en el aparato judicial. Entonces, yo quiero felicitar a las expositoras y quiero también que ustedes tengan en cuenta, por favor, ese mecanismo. No porque sea un motivo de pregunta en el parcial, sino que lo pueden utilizar. Ustedes lo pueden utilizar en cualquier momento. Un conflicto con el vecino, un conflicto de pareja, un conflicto entre la misma comunidad. Se encuentran en mi barrio, vaya, averigüen en la inspección, en la alcaldía de su localidad, y allá les dicen dónde está ese juez de paz. Entonces, adicional a lo que dijeron sus compañeras, quería aportar el tema de los jueces de paz. Es un mecanismo autocompositivo reglado por la Constitución, por la Ley 497 del 99 y el acuerdo al que llegan las personas ante esos jueces de paz, a pesar de que no son abogados, tiene un alcance jurídico. Tiene un alcance exacta conciliación porque presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, si hay un homicidio en el barrio, Eric, el juez de paz, puede ser partícipe de ese asunto. Eric Johan. Sí, señora.
Si es un conflicto en el barrio, sí. Noel, en asuntos de delitos, de homicidios, No, no, señora. no puede ser, no es No, competente profe, el no. juez de paz, como No. tampoco el abogado conciliador, porque es un tema ya de la vía penal. Entonces, si yo les hago esa pregunta, nunca me digan que sí. El juez de paz no es competente para llevar a cabo temas de homicidios y delitos. Entonces se lo deja a la justicia ordinaria, a la fiscalía, a la vía penal. Bueno, entonces las compañeras nos hablaban de un listado, declaraciones de unión marital de hecho, lo mismo que un abogado conciliador, alimentos a menores, incumplimiento de alimentos de sus padres a menores, puede llevar igual que un conciliador en derecho, problemas entre vecinos por humedades, problemáticas de ruidos, problemáticas, todo eso lo puede llevar el juez de paz. Del listado, entre algunos de los que mencionaron sus compañeras. Bueno, entonces, agotado otro de los mecanismos autocompositivos de solución de conflictos, teníamos otro, ¿no? ¿Quién queda hablar de la amigable composición? Profe, Yerly y yo. Sí. ¿Van a hablar de este tema, Jerry? Sí, sí, señora. Sí, profe. Entonces las escucho. Ya comparto pantalla, profe. Van a compartir pantalla. ¿Se ve? Está Tienen la cargando. mano. ¿Alguien tiene como el micrófono encendido? No sé. ¿Ya se ve? Sí, ya. Bueno, pues buenos días. Nosotros con mi compañera Angie les vamos a hablar sobre amigable composición. Entonces, primero que todo, ¿qué es? Pues es en la ley 563 del 2012. Este artículo contiene el 59, que define amigable composición. Espera, profe. Amigable composición como un mecanismo alternativo de soluciones de conflictos. Pues por medio de este o dos o más particulares son entidades públicas o varían entidades públicas quien desempeña funciones administrativas, delegan un tercero denominado amigable componedor, pues esto tiene una facultad de definir como una fuerza vinculante para las partes donde tienen una controversia contractual de libre disposición. Tiene unas características. La primera, que es un mecanismo heterocompositivo, se refiere a que las partes delegan a un tercero la resolución de su controversia. Oneroso, pues se deben de pagar honorarios y gastos de amigable componedor para que se pueda adelantar el trámite. En expreso, tenemos que requiere pacto expreso de las partes. El amigable componedor no tiene que ser un abogado, puede ser cualquier persona que haya sido designada por las partes, sea un ciudadano en ejercicio y obra como mandatario de las partes. Y en la transicional tenemos que pues produce un efecto de causa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse a la declaración de la nulidad o la rescisión en conformidad a los artículos prescindientes. Tenemos unos beneficios, pues es sencillez y celeridad. Pues este proceso se debe resolver un plazo máximo 6 meses, prorrogables por 6 meses más. En la economía, la solución del conflicto no paraliza la ejecución del contrato. En su flexibilidad, las partes en conflicto pactan el procedimiento. Tiene una especialidad y una diversidad, pues esto es que los árbitros no deben ser abogados, sino especialistas en el asunto de la controversia, pues este se puede abarcar en cualquier tema, asuntos jurídicos, financieros o técnicos. Imparcialidad, pues el problema se debe tramitir y fallar conforme a la ley. En su validez, la decisión debe ser tomada desde lo obligatorio del cumplimiento y esta debe prestar un mérito ejecutivo.
Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, como ya les dijo mi compañera, pues la amigable composición pues es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual uno o varios particulares o una entidad pública habilita pues a un tercero llamado amigable componedor. Ya con esto pues ya definido, esto funciona como la presentación de la solicitud y pago. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el interesado debe presentar un escrito adjuntado los documentos pertinentes como el comprobante de pago y el contrato en el cual obre el acuerdo de amigable composición. El segundo, digamos así, que lo que tienen que hacer es la designación del amigable componedor. Pues el amigable componedor será designado atendiendo lo que se estipule en el acuerdo o mediante la modalidad del sorteo. Una vez pues esto notificado el nombramiento, el amigable componedor tendrá 3 días hábiles para ser aceptado o no. Bueno, el siguiente es la práctica y análisis del elemento de información. Bueno, en este, digamos, el amigable componedor realizará las audiencias necesarias para la práctica de los distintos medios de la información que sean solicitados por las partes. El cuarto es alegatos de conclusión. Pues este es como el objetivo de que las partes presenten sus argumentos pues ya finales. Y el resultado pues es el contrato de transición. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos, bueno, voy a exponer como un modelo de cláusula de amigable composición, como un ejemplo. Entonces, abro comillas, dice, cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente contrato y en general sobre los derechos y obligaciones que para las mismas emanan durante su vigencia, así como durante su etapa precontractual, se solucionará por un o cualquier otro número impar, amigable componedor que será nombrado por las partes de común acuerdo. En caso de que no fuera posible tal acuerdo, las partes delegan expresamente el nombramiento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio, pues, de la ciudad que sea. En este caso, pues, de Medellín para Antioquia. El proceso de amigable composición se adelantará de acuerdo con lo que las partes determinen con él o los amigables componedores, o en su defecto, por el reglamento de amigable composición de la Cámara de Comercio pues, de Medellín para Antioquia. Este sería un modelo de cláusula de amigable composición. Siguiente. Les vamos a presentar un video que queda más claro sobre este tema. La amigable composición es un mecanismo contractual mediante el cual dos o más personas le encomiendan a uno o varios terceros que actúan como sus mandatarios la resolución del conflicto que los enfrenta. Estas personas se denominan amigables componedores y cuentan con un reconocido prestigio, trayectoria, conocimiento de la materia y solvencia moral para decidir la forma en que deben resolver las controversias. El trámite inicia con la solicitud, luego se nombran los amigables componedores y se hace una reunión de apertura en donde fijan el procedimiento o aplican el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje y definen la duración del proceso. Luego de cancelar los costos del servicio, el amigable componedor estudia el caso y toma una decisión final con carácter vinculante para las partes, como cuando celebra un contrato de transacción. La amigable composición es un trámite confidencial, cuyo costo depende de la cuantía de la controversia y el reglamento de cada centro. Recuerde que este es un servicio de los Centros de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de las Cámaras de Comercio.
Y bueno, profe, esa sería pues nuestra exposición sobre este tema. Angie, muchas gracias. Entonces, bueno, sí, señora. Gracias, Angie. ¿Quieren hacerle algunas preguntas y eligen los compañeros a los que quieran hacer las preguntas? Pueden hacer una debate. Ábranlo, por favor. Ok. Entonces, espérame, profe, ya. Yo hago la primera. ¿Opinan ustedes? Bueno, listo, profe. Voy a hacer una primera pregunta. ¿Opinan ustedes que ese mecanismo de solución de conflictos que es la amigable composición es un mecanismo autocompositivo o heterocompositivo y por qué? Profesor heterocompositivo, porque la decisión la toma el tercero, ¿no? Exacto. Pero al comienzo, ¿qué mecanismo es? Viendo las dos clases de mecanismo. Iniciando el conflicto que tienen esas personas, ¿qué mecanismo sería? ¿Qué hacen esas personas? De acuerdo a lo que dijeron sus compañeras y lo que dijo el video. ¿Se parece? Vamos a compararlo con otro mecanismo heterocompositivo, como es el arbitraje. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, dice que hay un conflicto y las partes en conflicto de manera voluntaria delegan a unas personas de acuerdo al asunto. Ellos deciden cuántas personas van a delegar a una persona especializada en un tema. ¿Mm? A una persona especializada en un tema. Y ellas nombraron a esa persona. Entonces, pueden ser un perito especializado en un tema. Puede ser un perito. Hasta ahí, por tener la voluntad, ellos, de decidir que ese conflicto, de decidir que van a nombrar a un tercero facilitador, hasta ahí es heterocompositivo, ¿cierto? Porque ellos dijeron, vamos a nombrar a un tercero facilitador o a unos terceros facilitadores, según los que necesitemos, especializados en el tema, llamados amigables componedores. Pero entonces, cuando llega ese amigable componedor, dice, yo tomo la decisión. Automáticamente, como dijo Eric, se convierte en heterocompositivo. Y entonces, a diferencia del árbitro, ese amigable componedor o esos amigables componedores no van a firmar un laudo que tiene fuerza de ley, no. Sino que todo el tiempo van a estar ahí con las personas en conflicto, porque el acuerdo, ¿sí?, al que ellos lleguen debe ser vinculante para las partes. Ambas participan y van a estar de acuerdo. Hasta ahí nuevamente se convierte en autocompositivo. Pero entonces el amigable componedor que dice, de ese conflicto voy a levantar una transacción que hace las veces de un contrato. Entonces, un conflicto que haya en una negociación que Luisa hizo con Luis Flores, ese conflicto ellos decidieron que lo resolviera un tercero, lo nombró amigable componedor y ese amigable componedor logra que ese acuerdo sea vinculante y lo convierte en una transacción. Cuando se habla de transacción, se está hablando de un contrato. Entonces se levanta un contrato. Entonces no podríamos decir que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada como puede ser el acta o el laudo.
Aquí es una transacción, que quiere decir contrato, y ese es un medio de prueba en caso de que se incumpla ese acuerdo vinculante al que llegaron las partes y que lo decidió o decidieron los amigables componedores o al amigable componedor. ¿Quedó clara esa parte? Dígame si hay dudas. Luis, ¿quedó claro? Sí, señora, profe. Por mi parte, todo está claro. Bueno. ¿Tiene la palabra Angie o su compañera? Inicia. Profe, la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿qué es amigable composición? ¿Quién quiere que le responda? Daniela Cano. Daniela, Angie le pregunta que si es tan amable y de acuerdo a lo que ella expresó y vio en el video, puede definir amigable composición. Bueno, pues que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que en virtud del cual uno o varios particulares o una entidad pública habilitan a un tercero llamado amigable componedor para resolver de manera definitiva sus controversias. ¿Está bien, Angie? Sí, señora, está bien. Bueno, yo tengo otro concepto del artículo 130 de la ley 446. Esa es del 98. Ella nos menciona el artículo 15, la ley 1563 del 2012, pero como hay conceptos, la ley 446 del 98 lo define así: como un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares delegan a un tercero denominado amigable componedor la facultad de precisar con fuerza vinculante para ellas, lo que les expliqué, el Estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular, si quieren nombrar uno, o podrá ser plural. Hay otro concepto. Es un mecanismo. O sea, profe, que se pueden elegir dos amigables Lo que las partes es voluntario, quieran delegar, ok. si es uno o son dos. Aquí hay otra pregunta, quiero hacer, o que sus compañeras lo hagan. Si las partes no, de pronto Angie, de acuerdo a lo que expusieron, las partes delegan, los puede delegar. Si ellas no lo delegan, ¿quién lo puede hacer? Sería la pregunta. Y nombraron por allá una ciudad y todo eso. Ah, pues en la Cámara de Comercio, ¿sí? Exacto, ellas lo dijeron muy claro. Las partes que tienen en conflicto lo delegan. O de lo contrario, la misma entidad ante la cual hicieron la solicitud, en este caso tenemos Cámara de Comercio en cada ciudad, la Cámara de Comercio de Bogotá, en ese caso el ejemplo era la Cámara de Comercio de Medellín, ellos tienen una lista y los eligen de esa lista. Bueno, entonces, hay otro mecanismo, hay otro concepto. Hay otro. Es un mecanismo de resolución de conflictos por medio del cual un tercero neutral, denominado amigable componedor, toma la decisión sobre un conflicto en virtud de un mandato que le ha sido otorgado por las personas envueltas en una diferencia. Entonces, como que este concepto lo dicen al revés. Entonces, es el amigable componedor quien toma una decisión. Porque lo delegó, ¿quién? Las dos partes. Sí, un mandato, o le delegaron, o le delegaron. Las partes, dos partes, tiene razón, porque deben ser dos o más envueltas en una diferencia, o en una controversia, o en un conflicto.
Pueden continuar con sus preguntas. Bueno, profe, la otra pregunta es cómo funciona. Y esa pregunta es para, no está. Bueno, para Eric. Primero, pues, se delega al amigable componedor, que es entre uno, pues yo ahí alcancé a leer que tocara como número impar uno o número impar más, pero número impar. No sé si fuera bien. Luego ya, no me acuerdo bien, profe. Yo te ayudo, Eric. Bueno, Eso. yo tengo así, aparte de lo que Eric nos dice que Sí. se hace la presentación a la solicitud y un pago. Sí, Es señora. designación pues del amigable compositor, se practica y se analiza el elemento y la información. Amigable componedor, no compositor. Ah, ok. Compositor compone mucho. Componedor, sí. Componedor. Práctica de análisis del elemento y la información. Sí, Y señora. alegatos de conclusión. Y el resultado. Y ya. Pero sí, esos son como los pasos, o bueno, cómo funciona pues el amigable composición. Muy bien, Alexa. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es el Dale, resultado profe. a que se refiere su compañera? ¿Qué firma el amigable componedor? ¿Un acta? Ojo. No, Una transacción. pero tiene algo más. Eric, estás bien, pero es algo más. ¿Qué firman entonces? Se me fue la onda. ¿El laudo o la acta? No, no. Es que, o sea, yo tengo que la transacción vendría siendo igual que a un laudo o un acta. No. Sí, pero es. Bueno, ayúdenme. No es un acta, no es un acta. Pero o sea, sí es de transacción, pero es algo más. O sea, ¿sí me hago entender? Están Dime cerca. más, dime más. Deben más. Eric. ¿Transacción ejecutiva? No. Tengo que es una transacción lo que Sí, es hace una el transacción, amigable pero es componedor. otra palabra. Es un de transacción. Alexa. No. No, nada, yo tenía es que acta. Más perdida. No, acta no. Cuidado con no vayan a nombrar eso en un parcial, porque mejor dicho, el acta la firma solo el conciliador o el juez de paz. Es lo que piden. Es algo cuando un trabajador ingresa a una empresa que hacen un Contrato de transacción. Eso. Ah. 5 puntos para Eric. ¿Sí? ¿Cómo puede funcionar la transacción? Bueno, les voy a decir unas características para que las tengan en cuenta de la transacción. Es la delegación que hacen dos o más particulares. Ya dijimos que a un tercero llamado amigable componedor o a varios, si ellos lo solicitan. El tercero facilitador del diálogo y de la solución se denomina amigable componedor y podrá ser singular o plural, coayuda en lo que dije anteriormente. Sus acuerdos tienen la facultad de precisar con fuerza vinculante para las partes una obligación y sus efectos legales son los de la transacción. Profe, ¿me repites la que acabas de decir? Sus acuerdos tienen la facultad de precisar con fuerza vinculante para las partes una obligación, que es el contrato, ¿no? Y sus efectos legales son los de ese contrato de transacción. Tengo otra característica.
Las partes pueden hacer la designación del amigable componedor directamente o delegarlo a un tercero que puede ser una persona natural o jurídica. En este caso, se nombró la Cámara de Comercio. Otra característica. Es un procedimiento eminentemente contractual, de contratos, de negocios. No podemos llamar a un amigable componedor para que me solucione los problemas del vecino, ni con mi pareja, no señores. Eminentemente contractual, eso quiere decir contratos. Y no ejerce función estatal judicial. Por eso es que ese contrato no presta mérito ejecutivo, el juez no. Es un medio de prueba en caso de incumplimiento. Ojo ahí. Otra característica. La amigable composición es un mecanismo al comienzo de autocomposición. Dice que los amigables componedores son representantes de las partes que hacen la negociación de los contratantes. La amigable composición se desarrolla en la forma acordada autónomamente y vuelve y dice, prima la autonomía de la voluntad porque las partes dicen vamos a delegar a tales o a tal entidad le dejamos esa decisión que los nombre. De ejemplo, las cámaras de comercio. Por los que su tramitación no se haya sujeta a ninguna regulación legal específica. Es la charla, es que vamos a hacer, cómo hacemos este arreglo vinculante. Finalmente, entonces, el amigable componedor, no, levantemos tal contrato, un contrato de compra-venta, un contrato de venta, un contrato, no sé qué, la transacción. Bueno, finalmente, viene otra. La amigable composición concluye en un acuerdo o convención que tiene los efectos de transacción, es decir, no se iguala a los efectos propios de la sentencia judicial. Nada tiene que ver con lo que dijeron, con el acta, con el laudo, con la sentencia, no señor. La integración de la amigable composición puede confiarse a terceros ajenos a los contratantes, sean aquellos personas naturales o jurídicas. No están sometidos a calificación especial determinada por la ley. Cualquier persona que nombre. Claro que sí, capacitada, ¿no? El amigable componedor puede ser uno o varios. Las partes lo nombran directamente. Son autónomos, están facultados para decidir el conflicto. Para acudir a ella deben ser por escrito, lo explicaron en paso a paso sus compañeras. Se hace una solicitud por escrito. La decisión termina con un contrato de transacción, tiene fuerza vinculante para las partes. Esta figura constituye un mecanismo sin ninguna formalidad legalmente imperativa, ni para escogencia de los amigables componedores, ni para el desarrollo del trabajo a estos encomendados. ¿Listo? Entonces, esas son las características. Buena participación. Gracias, niñas. Muy buena exposición. Quiero felicitarlas. Permítanme un segundo. Bueno, entonces, nos quedan otros mecanismos, pero vamos a continuar con ese tema porque no quiero que se me acumulen los temas. Viene hoy algo muy importante que les compete a ustedes, señores y señoritas, como Departamento de Recursos Humanos. Y es esa manera en que desarrollan su grupo de trabajo, esas actividades diarias de una manera tranquila. Y de eso depende el buen desarrollo de las actividades que ustedes deleguen a su grupo de trabajo. Que no estén sufriendo de una presión de parte de ustedes como director de recursos humanos y encargado de algún departamento. Vuelvo al departamento de producción. Que no estén sufriendo de algún problema o inconveniente con un compañero, un inconveniente permanente, o con un jefe inmediato, que serían ustedes,
o con un superior dentro del organigrama de la empresa. Es por eso que el Ministerio de Trabajo obliga a aquellas empresas públicas o privadas, SAMI, obliga a aquellas entidades públicas o privadas que dentro de su organigrama conformen el Comité de Convivencia Laboral. Y ese es el tema que corresponde y que debemos agotar hoy. Entonces, ¿qué es ese comité? Es un grupo. Este comité es un grupo de vigilancia que se debe conformar dentro de las empresas de manera obligatoria de parte de los empleadores, sea empresa pública o sea empresa privada. ¿Y cuál es la finalidad? Contribuir a proteger a sus trabajadores, a los trabajadores contra qué riesgos, esos riesgos psicosociales que se puedan presentar dentro de la empresa. ¿Y en qué puede terminar ese riesgo? En un estrés laboral. Y ese estrés laboral es una enfermedad, algo por lo que le debe responder la empresa a su trabajador, ese estrés laboral. Por eso es que existen esas ARL, las administradoras de riesgos laborales. Pero es que si las empresas no tienen conformado esos comités de convivencia, gravísimo, porque entonces todo lo que surja va a responder la empresa, todo lo que le pase a ese trabajador, porque no hubo un comité de convivencia dentro del organigrama de la empresa. Todo eso que genere ese estrés laboral en el trabajador, lo tendría, tiene unas consecuencias para la empresa. Entonces, esas empresas de no cumplirlas, tienen unas sanciones. Entonces, ¿qué les compete a ustedes como recursos humanos? Estar muy atentos a esas problemáticas de acoso laboral, ese estrés laboral entre el grupo de trabajo, que después el resultado lo van a ver ustedes en un mal trabajo, en unos resultados que no son los esperados, en un trabajador que es alejado. Hablamos en algún momento de aquellos trabajadores que permanecen en silencio, que no comparten, que son alejados del grupo, pero que son agresivos ante otro compañero, o hay un compañero de trabajo que simplemente le gustó a alguna compañera, entonces la espera a la hora del almuerzo, la espera a la hora de salida del trabajo, la acosa, o viceversa. Hay empleadores que toman esa posición frente a alguna de sus empleadas. Eso se llama acoso laboral. Por eso debe haber ese comité que tiene fuerza de ley, ese comité de convivencia laboral. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los objetivos que persigue ese comité? Les voy a decir los objetivos. Ya tenemos entonces, quiero que tengan el concepto de ¿qué es, si les pregunto, el comité de convivencia laboral? Es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria, si quieren tomar nota, por parte de los empleados públicos o privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que pueden afectar su salud, ese estrés laboral que pueden causar ese acoso que hay dentro de la empresa de parte de un jefe inmediato, de un superior o de un compañero a un empleado del grupo de trabajo. Bueno, y dice que esas empresas que no cumplan con conformar ese comité se harán acreedoras a las sanciones impuestas por la ley. Bueno. Profe, ¿me podría repetir la primera parte? Qué pena. ¿Qué es el comité de convivencia? ¿Qué es el comité de convivencia laboral? Si les pregunto, me van a decir que es un grupo de vigilancia
de conformación obligatoria por parte de los empleados públicos o privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que pueden afectar su salud, causar ese estrés, y las empresas que no cumplan con este requisito se harán acreedoras a las sanciones impuestas. ¿Qué objetivos persigue este comité de convivencia? Promover un excelente ambiente de convivencia laboral. ¿Por qué? Porque si hay una compañera o un empleado del grupo que ustedes estén supervisando que sufre acoso de parte de un compañero, le da miedo ir a trabajar, le da miedo ir a almorzar, le da miedo la hora de salida porque está esa persona acosándola permanentemente. ¿Mm? O no respetando que es bonito, que es bonita, que es fea, que es bajito, que es alto, criticando su forma de vestir, criticando el perfume que usa. ¿Mm? Eso es acoso laboral. Y en eso deben estar ustedes muy atentos. Entonces, que haya un excelente ambiente de convivencia dentro de la empresa. ¿Mm? Ese es uno de los objetivos que persigue el Comité de Convivencia Laboral. Otro objetivo, fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me quiere decir? Daniela Cano. Promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa. ¿Qué ejemplo me daría en su grupo de trabajo? Luis. Qué pena, profe, ¿me repetirías el final de la pregunta? ¿O me podrías volver a repetir la pregunta? Qué pena. Bueno. Nos están diciendo, estamos hablando de qué tema, Luis. Del comité de convivencia laboral, de cómo fomentar ese buen trabajo, ¿cierto, profe? ¿De En qué equipo. objetivo se persigue? Dentro del siguiente objetivo que persigue este comité es fortalecer las relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa. ¿Qué entiende por fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa? Pues, profe, pues lo que yo puedo entender sobre eso es que pues lo que haría la empresa sería como ayudar a los trabajadores de que tengan un buen clima organizacional, de que no hayan conflictos, de que haya una sana convivencia. Entonces es en ese momento en que si encontramos que ese ejercicio ya lo hemos hecho, ese trabajador que a pesar de que desarrolla bien su labor es una persona alejada, no comparte con los otros compañeros, si un compañero le dice algo automáticamente él responde con una manera agresiva, entonces usted como director de ese departamento de recursos humanos, ¿sí? ¿Qué hace? Busca al comité. Necesito, por favor, comité, dialoguen con este empleado. Algo está pasando. Él de pronto ya va a decir, tengo una persecución de parte de otro compañero. Me agrede, me trata mal, se burla de mí. Eso es una convivencia pacífica, tranquila dentro de los compañeros del grupo de trabajo y ustedes van a acudir cuando identifiquen esa situación al comité que debe tener la empresa. Otro objetivo que persigue el comité, respetar la dignidad e integridad de la persona en el trabajo. Lo que les decía, su forma de vestir, su forma de peinarse, su forma de maquillarse, su forma de hablar. Se respeta. Contrariarla, burlarse por su religión, por su color, eso se llama acoso laboral. Y eso persigue el comité dialogando, para eso se conformó y es obligatorio porque tiene fuerza de ley a tratar de solucionar esas situaciones. Bueno,
Otra pregunta del comité de convivencia. ¿Quiénes lo pueden conformar? ¿Quiénes lo pueden conformar? Resulta que de acuerdo al tamaño o la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, si tiene de 20 a menos, la empresa debe nombrar a una persona y lo nombra así directamente. Y esa persona en el comité va a ser el representante del empleado. ¿Mm? Y los trabajadores elegirán, pero ya por votación y de manera privada, los elegirán, van a ser representantes de los trabajadores ante el comité, esas dos personas. Entonces, ¿quiénes lo conforman? Si la empresa tiene 20 trabajadores o menos, el representante legal nombra a 2 personas para que representen el comité a la empresa. Y los trabajadores nombran a 2 personas, pero ya es por votación y de manera privada para lo que los represente en el comité. ¿Tienen una pregunta? Y esas personas que son nombradas dentro del comité deben tener unos auxiliares, como unos secretarios. Entonces ya dijimos. ¿Quién forma el comité? De parte de la empresa para que lo represente en el comité. Si son 20 a menos trabajadores en la empresa nombra directamente a 2 personas. Y los trabajadores para que lo representen en el comité nombra también a 2 personas, pero las elige es por votación y de manera privada. Así empieza a conformarse. Segunda manera de... con su suplente, ¿no? Con sus secretarios o suplentes. Si las empresas tienen más de 20 trabajadores, pues pueden nombrar a más personas. Y lo mismo, los trabajadores pueden nombrar a más personas, la misma cantidad, ¿no? Nunca la empresa nombró a 3, entonces los trabajadores delegan a 3 para que los representen. Eso es en el caso de que la empresa tenga más de 20 trabajadores. ¿Quedó clara esta parte? ¿Quiénes conforman el comité y cómo se nombran? Sí, señora. Bueno. Viene otra. ¿Qué actitudes deben tener esas personas que son elegidas o delegadas? Entonces, primera actitud con la que deben contar esas personas elegidas. Una actitud de respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de la información, ética, demostrar habilidades de comunicación, ser asertiva, tener espíritu de liderazgo. Y la empresa los debe capacitar en resolución de conflictos. Ustedes cuando entren ya van a decir, nosotros ya estamos capacitados porque vimos en mi carrera un tema que se llama conciliación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Mm? Entonces eso es importantísimo. Quiero preguntarles, ¿qué es el Comité de Convivencia Laboral, Luisa? Activan ¿Qué sus es el cámaras. comité de convivencia laboral, profe? ¿Escucho mal? ¿Qué es el Comité de Convivencia Laboral? ¿Quién le quiere ayudar? Profe, eso es una, ¿cómo te digo? Es una de las estrategias que adopta una organización para contribuir a la protección de los trabajadores.
No es una estrategia, es una obligatoriedad de parte del Ministerio del Trabajo. Y entonces deben conformar dentro de sus empresas ese comité. Por eso se dice que es un grupo que vigila. ¿Qué vigila? La manera en que sus empleados pueden trabajar de una manera tranquila, pacífica, sin ningún estrés, sin ninguna presión dentro de sus compañías. Entonces es el grupo de vigilancia de conformación obligatoria, porque lo obliga el mismo ministerio, a los empleadores, sean públicos, sean empresas públicas o privadas, ¿a qué? A proteger a los trabajadores. ¿Contra qué? Esos riesgos psicosociales que se presentan dentro de la empresa. Y prevenir ese estrés laboral, ¿sí?, que trae ese acoso laboral que se puede estar presentando dentro de la empresa. Entonces ese comité es ese grupo de vigilancia encargado y conformado de manera obligatoria, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales del estrés ocupacional que pueden estar sufriendo dentro de la empresa a raíz del acoso laboral de parte de un compañero, un superior jerárquico o un directivo. De eso se trata. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que persigue ese comité? ¿Quién me quiere decir? Excelente ambiente dentro de la empresa, relaciones positivas dentro de la empresa, respetar la dignidad de la persona. Objetivos: promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones positivas entre los trabajadores, respetar la dignidad e integridad de las personas dentro del trabajo. ¿Quiénes conforman ese comité? Los mismos trabajadores, un grupo de vigilancia de los mismos de los trabajadores, ya sea público o privado. Sí, pero ¿cómo se conforma el comité? ¿Quién me quiere decir? Lo conforman, si son más de 20 empleados, la empresa nombra a una persona. Dos. A 2 personas. Pero primero acuérdense, si la empresa tiene de 20, siempre me van a decir, si la persona tiene de 20 a menos empleados, entonces como representantes de la empresa, el empleador nombra directamente a 2 personas. ¿No? Y como representante al comité, ante el comité de los trabajadores, los empleados nombran a 2 personas, pero la nombran por voto y de manera secreta. Entonces, es la manera en que se conforma este comité. ¿Con quién? ¿Quién los apoya? Los trabajadores eligen por votación representante al comité, que son 2. Y los suplentes, ¿no? Sí. En igual cantidad de suplentes. ¿Qué pasa si la empresa tiene más de 20 trabajadores? Entonces, en el caso de que la empresa tenga de 20 a menos trabajadores, entonces se va a conformar el comité de la siguiente manera. La empresa nombra directamente a 2 personas que conforman el comité. Los trabajadores nombran a 2 personas que conforman el comité, pero las eligen por votación y de manera secreta. Y también nombra a sus suplentes. Por eso dice que junto con sus suplentes. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las actitudes con las que debe contar la persona elegida? Actitud de respeto, tolerancia, imparcialidad, confidencialidad, serenidad,
ética, también demostrar habilidades de comunicación, espíritu de liderazgo y ya, eso Y sería. ser capacitado, la empresa. Ah, sí, y la empresa debe capacitar sobre la solución de conflictos. Entonces, esas son las características con las que deben contar las personas que conforman ese comité de convivencia laboral que es obligatorio. Entonces, esas personas, esos integrantes del comité deben reunirse cada 3 meses y si hay una situación urgente de la empresa, se hace una reunión extraordinaria, o sea, ya. No hay que esperar los 3 meses. Cada 3 meses se deben reunir. ¿Qué está pasando con los empleados? Entonces, Recursos Humanos ha venido identificando problemáticas. Entonces, le pasa un escrito al comité. Señores Comité de Convivencia Laboral, respecto al trabajador Pepito Pérez, el trabajador Pepito Pérez está presentando una situación, ya que manifiesta a tal persona que está sufriendo de acoso laboral de parte de su compañero, porque dentro de a la hora de almuerzo la persiguen, en la mañana la esperan en el transporte, en la noche la esperan en la puerta que salga, va a su puesto de trabajo continuamente a hacerle propuestas. O de pronto esa empleada tuvo el perrenque y la berraquera de ir ante ustedes y decirle, yo tengo un problema, a mí ya me da miedo venir, tengo miedo de perder mi trabajo porque es que mi jefe inmediato, un director de recursos humanos, por ejemplo, la está invitando a salir, le hace amenazas si no hace lo que le propone. Voy a hacer que usted sea retirada de esta compañía. Entonces, eso es acoso laboral. Y entonces, todos esos escritos, el comité los revisa, pues cada 3 meses se reúne. Pero si es una situación urgente, que un empleado ya está sufriendo ese estrés laboral, intentó suicidarse, ¿qué está pasando? No, hagamos una reunión extraordinaria. ¿Cuándo se requiere? Bueno, entonces, ¿quiénes no pueden hacer parte de ese comité? Dijimos que deben contar con unas características, pero no podrían porque como es de la misma empresa, entonces, no podrían hacer parte del comité, ¿quién? Quienes hayan formulado una queja de acoso laboral. Entonces, si Angie Camelo formuló una queja de acoso laboral ante Eric como director de recursos humanos, ella no puede ser elegida o no puede hacer parte del comité porque ella formuló hace un año una queja, entonces no puede hacer parte del comité. Que hayan sido víctimas de acoso laboral. Pero si fueron víctimas de ese acoso laboral, digamos, vamos a conformar el comité hoy. Pero resulta que Luis Flores hace 6 meses fue víctima de acoso laboral. No puede hacer parte del comité, no lo podemos nombrar. ¿Ven? Entonces, esas personas no pueden hacer parte del comité. ¿Cuáles? Luisa. ¿Cuáles personas no pueden hacer parte del comité? ¿Cuáles personas no pueden hacer parte del comité? Sí. Pues desde... Entonces, vamos a conformar el comité de convivencia laboral dentro de la empresa. Pero resulta que Eric, no metamos a Eric, metamos a Pepita Pérez. Las personas que sean víctimas de acoso. Que sean víctimas. Y el victimario. No hablemos de víctima porque nos metemos a la vía penal. Entonces, la persona que haya sufrido ese acoso laboral no puede hacer parte de un comité.
ni la persona a quienes se les haya formulado una queja. Entonces, quien causó el acoso no puede ser parte del comité. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, Angie. Profe, cuando, digamos, es un aprendiz, no es que, o sea, cuando es una persona que no está como contratada con la empresa, sino es un aprendiz, No puede hay ser que, parte del comité. pero también se le hace comité a esa persona, profe. No puede ser parte del comité. Sí, no puede ser porque, pues, o sea, ¿cómo le No es explico? la empresa, es cuando habla de un aprendiz, ¿usted a qué se refiere? O sea, digamos, dar un ejemplo, ¿sí? Un aprendiz del SENA está haciendo las prácticas en una empresa, ¿sí? Y ese aprendiz es abusado por el jefe, ¿sí? Qué sé yo, no sé, lo hostiga, qué sé yo. Ese aprendiz, ¿con quién se debe como quejar, si me hago entender? Digamos, Sí. ahí ya entraría el comité de la empresa o entra el comité, pues, del SENA como tal. No, porque él está trabajando en ese momento para la empresa. Y si el acoso está dentro de la empresa, pues es en el comité de la empresa. No fuera. Ese Profe, y en el aprendiz no caso, puede ser parte del comité, pero si está sufriendo algún tipo de acoso, entonces, ¿ante quién presenta la queja? Ante el comité de la empresa, en donde está laborando en ese momento. profe, y en el caso que, digamos, ese aprendiz, o bueno, o ya una persona normal de la empresa, presenta pues como esa queja y no le ponen atención, porque puede pasar que hay empresas que se hacen los oídos sordos, profe. Y, Voy para el Ministerio de Trabajo. ok. Automáticamente. Y entonces, ¿qué va a hacer el ministerio? Porque es que el ministerio dio la orden que se conforme dentro de las empresas los comités precisamente para eso. Y resulta o que no hay comité o que no está haciendo su gestión. Bien. Entonces ahí entra a intervenir directamente el ministerio. Lo cita. Y ay, porque acuérdense que tiene unas consecuencias. Bueno. ¿Por cuánto tiempo estarán a cargo los representantes de ese comité? Dice la norma que estarán a cargo de los representantes de ese comité por 2 años y comienzan a contar esos 2 años al momento en que fueron elegidos. Bueno, en que se conformó el comité. Bueno, para que ese comité funcione dentro de una empresa, debe contar con unos recursos que los debe dar la misma empresa. Ejemplo, necesitamos una sala de reuniones porque el comité se va a estar reuniendo constantemente. Entonces, el lugar en donde se van a hacer, en donde va a ser reunir el comité, la empresa no puede decir, vaya, busquen un local, no. Dentro de la empresa, ella suministró el espacio físico que será utilizado para las reuniones y demás actividades. Como van a recibir mucha documentación, que son los escritos que va a pasar Angie, como recursos humanos, que identificó que hay un acoso laboral dentro de la empresa. Entonces van a pasar documentos, van a ver unos archivos, entonces suministrar ese archivo en donde se va a guardar toda la documentación, el manejo y reserva de esa documentación. ¿Qué más? Realizarse a los miembros, ya lo dijimos, capacitaciones de resolución de conflictos, de comunicación asertiva y otros temas considerados prioritarios. Entonces la empresa van a hacer un curso ustedes de mecanismo alternativo de resolución de conflictos, un curso, no sé, de comunicación asertiva y de temas que sean prioritarios para que ese comité se pueda desenvolver y pueda gestionar esas situaciones de acoso laboral que se estén presentando dentro de la empresa. Entonces, esos son los recursos que debe disponer la empresa para que funcione bien el comité de convivencia.
Bueno, ¿cuáles serían las funciones de este comité? De una manera más clara. De todo lo que hemos hablado, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles serían las funciones del comité? Velar por los derechos de los empleados y los trabajadores. De la Sí, forma proteger en que... al trabajador. A ver, Jerry, repítame y ya le doy la palabra a él. ¿Qué dijo Jerry? Dije que velar por los derechos de los trabajadores y empleadores. Ahí sería el trámite que le da a la persona, recibir ese trámite que le da a la persona o esa queja que le da a la persona que está sufriendo ese acoso laboral. Entonces, recibir y analizar el trámite. Entonces, ¿qué pasa? Llora, llega tarde, bajó la producción que le correspondía de acuerdo a ese desempaques, se queja de que le da miedo llegar a la empresa, se queja con recursos humanos, los recursos humanos que le dice qué está pasando, le cuenta, porque ustedes ya están capacitados en mecanismos de solución de conflictos y pueden dialogar con esa persona. Entonces, ¿qué hace recursos humanos? Haga un escrito, la orienta. Dice, haga el escrito, me hace el favor, y se lo pasa al comité de convivencia laboral. Y el comité de convivencia va a recibir y va a analizar y va a dar trámite a esa queja que usted está poniendo, porque está sufriendo un acoso laboral. Entonces, primer función, recibir, analizar y dar trámite a las quejas que se presentan en las que se describen situaciones que pueden ser, pues pueden estar constituyendo acoso laboral. Esa es la primera función del comité de convivencia. Otra función, después de que recibe la queja, cita a las partes del comité, habla, las escucha, a la una y a la otra. Primero al uno, a quien puso la queja, y después a la persona contra quien se puso la queja. Entonces, ¿cuál es la otra función? Escuchar a las partes involucradas de manera individual. Otra función del comité. Promover espacios de diálogo para llegar a una solución efectiva de las controversias. Entonces, como está capacitado en mecanismos alternativos de solución de conflictos, es una persona ética, neutral, dada al diálogo, tiene liderazgo. Entonces, los invita, después de que los escucha a cada uno, luego abre ese espacio al diálogo para que las dos personas puedan, la una, decir qué le pasa, por qué identificó que la otra persona lo está acosando y darle la palabra al otro. ¿Por qué ese comportamiento? ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando? Bueno, promover espacios de diálogo para llegar a una solución efectiva de las controversias. Esa es otra función. Viene otra. Propone una forma. Él propone, el comité tiene esa facultad. Entonces, primero, si llegado, hablemos del ejercicio del compañero, no metamos en este momento al empleado, que es el compañero acosado, o es la compañera que critica a su otra compañera por su manera de vestir, por su manera de peinarse, por su manera de maquillarse, por su manera de hablar, por su color de piel, porque pertenece a una religión en donde anda con una mantica aquí en la cabeza, porque esa religión es así. Entonces, al abrir ese espacio del diálogo, también los va a sentar y va a proponer fórmulas. Es que constitucionalmente las personas tienen derechos. Todo el derecho
a tener una religión, la que quiera, a vestirse como quiera, a hablar como quiera, porque es que allá en ese municipio de Pasto, donde viene, hablan así. Y usted no se puede burlar. Eso es un acoso laboral. Y eso tiene unas consecuencias. ¿Sí? Entonces, viene un primer llamado de atención. Luego viene otro llamado de atención que va a su hoja de vida. Y recuerde que después de 3 llamados viene una suspensión. Y es que si sigue, de acuerdo a la ley, usted tendría que irse de la empresa. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de derechos y de respeto. Entonces, sus derechos terminan en donde comienzan los otros. Entonces, vamos a hablar de respeto. Si esta situación continúa, como comité de convivencia vamos a seguir evaluando. ¿Sí? Vamos a seguir evaluando. Entonces, de eso se trata, proponer fórmulas de arreglo en ese momento. Formular planes de mejora sería la otra función del comité. Formular planes de mejora. Sugerir a la alta dirección medidas preventivas y correctivas. ¿Qué hace el comité? Entonces se va para donde el gerente, porque recuerden que en las empresas hay un organigrama. Primero está el conflicto, recursos humanos se entera, dirección al comité, y el comité debe, ¿qué? Informar lo que está pasando a la alta dirección. Entonces, a sus representantes, a su gerente, a sus subgerentes, bueno, la alta dirección. ¿Qué dice? Sugerir a la alta dirección medidas preventivas y correctivas. Entonces, no. Resulta que la máquina de producción que yo tengo falla. Yo le informaba al director de recursos humanos, no ha habido solución. Bajó la producción, salgámonos del acoso, pero también se podía constituir en acoso. Recursos humanos me dice que no es la máquina, que soy yo, que es mi negligencia, me llama negligente, me grita, soy bruto, soy bruta, no entiendo en qué anda pensando. Es acoso laboral. Y resulta que el comité empieza a investigar y no es que sea bruta, no es que sea negligente, no es que sea lenta, la tortuga. Uy, qué bella. Eso es acoso laboral. Finalmente, el comité investiga, informa a la alta dirección porque el problema es la máquina. Una máquina antigua, una máquina que ya necesita ser cambiada, entonces se bloquea continuamente, pero estaba sufriendo un acoso laboral de parte de un jefe inmediato, diciéndole tonto, lento, muévase, ¿qué le pasa? Bueno, entonces informo a las directivas qué está pasando. Busquemos medidas preventivas a esto. Entonces no tiene por qué el jefe inmediato lo llama. Esa no es la manera de tratar a un empleado a los gritos, poniéndole calificativos. Eso es acoso laboral, que es lo que estamos investigando. Otra función del comité: realizar seguimiento a las recomendaciones dadas. Entonces, si habló con aquel compañero o con aquel jefe inmediato que está causando acoso laboral a un empleado o a un compañero, y continúa, ¿qué pasa? Entonces, la otra función es realizar seguimiento a las recomendaciones dadas. Pero, ¿qué pasa si no ha visto buenos resultados? Comunica a la alta dirección aquellos casos en los que no se logre el acuerdo o no se cumplan las recomendaciones. Entonces ya sale de las manos del comité, porque el comité deja la decisión a las altas directivas. O se va, o lo trasladan, pero ya la decisión salió del comité, porque ya los llamó cada uno, ya hizo una reunión con ambos, ya les hizo recomendaciones, les ha hecho seguimiento, continúa la problemática, ya pasa un escrito, comité ya no puede dar solución, altas directivas tomen la decisión.
Entonces ya empiezan las altas directivas a revisar su carpeta. Ah, usted tiene llamado de atención por que usted está causando un acoso laboral a un empleado o a un compañero. Ya le fue anexado su hoja de vida, varios llamados, ya por ley tenemos que tomar decisiones. Se tiene que ir de la empresa. Entonces, ¿qué más? Comunicar, esa es otra función, comunicar a la alta dirección aquellos casos en los que no se logre acuerdo o no se cumplan las recomendaciones. Y viene otra función del comité, realizar informes trimestrales. Ya les dije que se reúnen trimestralmente y empiezan a realizar informes, archivarlos y los que ya no se están cumpliendo, subirlos a la alta dirección. Y además de esos informes trimestrales, también hace unos informes anuales con los resultados de su gestión, elaborar estadísticas de quejas y reclamos y brindar información a los organismos de control. Porque estadística, resulta que dentro del año, ¿qué encontramos? Que los acosos que se presentan de la empresa vienen más de jefes inmediatos. O sea, el director de recursos humanos, del jefe de producción, de un jefe superior. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ya cuando se hace esa estadística gravísima, porque viene ya no entre compañeros, sino son los jefes. Entonces, eso es calificativo, porque ustedes van a tener que tratar con el personal todo el tiempo. Y de pronto van a hablar feíto, pero es que es de por allá, de un pueblito, y hablan así. Entonces no dice, no va a decir, usan términos, los llamados gentilicios. Entonces aquí en Bogotá podemos decir, no, hijo de madre, qué cosa tan mala. Y entonces un santanderiano usa otro término. Entonces, grosero, por allá en su tierra, campesino, no. Habla así y eso se convierte en un acoso laboral. Bueno, entonces, vamos a terminar este tema, por favor. Son las 12, faltan 7 minutos. Voy a hacer unas preguntas. Camilo Esteban. Camilo Esteban. No está. Bueno, llamado de lista. Angie Geraldine Camelo. Presente, profe. Claro, el tema del Comité de Convivencia Laboral. Sí, señora, clarísimo. Bueno. Daniela Ortega. Presente, profe. Claro, el tema del Comité de Convivencia Laboral. Sí, señora, quedó súper claro. Bueno. Yerry Maritza Espinosa. Presente. ¿Inquietudes del tema de Comité de Convivencia Laboral? No, señora, todo está claro. Bueno, sí, señora. Luis David Flores. Presente, profe. ¿Preguntas? No, señora, todo hasta el momento claro. Bueno, Laura Daniela Marín. Ah, no. Entonces, Lady Alejandra Torres, Insignares. ¿Pregunta del tema? No está. Bueno. Andrea Alexandra Mora. Claro, sí, señora. ¿Preguntas del tema? No, señora. Bueno. Luisa Fernanda Rodríguez. Presente, profe. ¿Preguntas del tema del Comité de Convivencia? No, señora. Bueno. Laura Daniela Sánchez. Profe, Daniela se le presentó un problema y le tocó salir rápido, pero pues ella estuvo en la exposición de hoy, solo que se le presentó un problema ahorita. John Eric Vanegas. Presente, profe, no tengo preguntas. Quedó todo claro. Bueno, entonces, mis estudiantes, voy a dar por terminada la clase de hoy. Quiero saber si mañana alguien va a hablar de algún mecanismo. Nosotros, profe.
Y nosotros, profe, tú nos has programado el grupo de Camilo, Daniela y a mí, que tenemos el arbitraje nacional e internacional. Correcto. Iniciamos mañana con arbitraje nacional e internacional, ley 1563 del 2012. Muchas gracias. Muy buena tarde y nos vemos mañana. Dios los bendiga, nos bendiga a ustedes y a sus familias. Juiciosos. Bueno, profe, muchas Me gracias. retiro de la clase. Gracias.